La ética es el estudio filosófico de la conducta humana, expresada como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, así como los valores que inculca. Esta ciencia es la parte filosófica que trata la moral y el comportamiento del hombre en la sociedad. Por lo tanto, en este campo de estudio se intenta clarificar el actuar humano, los valores y normas que se desarrollan en la sociedad, ya que es su deber analizar las circunstancias. La ética no se limita a lo teórico, también participa en el mundo profesional, como en las ciencias y disciplinas, por ejemplo, en la economía, la medicina, la química, la física, entre otros más. La ética se ocupa única y exclusivamente de los actos humanos, es decir, aquellos que dependen de la razón y de la libertad, estos actos voluntarios que pueden realizarse o evitarse dentro del ámbito de la libertad personal. Otros actos como el sueño, el hambre y el dolor, si bien son actos humanos, no dependen de la libertad. La relación de la ética con lo sociocultural es cómo el individuo se relaciona con sus semejantes en el actuar ético. Existe explicaciones de cómo el sujeto en cuestión puede asimilar las normas de su comunidad por reflexión y convencimiento. Sucede tras el proceso de reflexión y análisis de su situación familiar y económica. Ya queda como establecida esas normas en las personas que lo rodean. Aceptación por comodidad. En este caso, el sujeto muestra una completa sumisión del ambiente, adaptándose a la rutina para evitar conflictos con las normas de su entorno. Acepta las reglas sin ningún tipo de reflexión previa. Bueno, ahora hablaremos sobre el juicio ético y el juicio moral. El juicio ético y el juicio moral son cosas diferentes, pero el juicio ético supone la consideración razonada de las consecuencias éticas de una acción, determinación o conducta, en relación con el sistema de valores y reglas que una sociedad comparte. El juicio moral se refiere más bien a la facultad de juzgar y valorar una acción, determinación o conducta, en función de si es correcta o incorrecta y de sus consecuencias son buenas o malas. En este sentido, el juicio ético se enfoca en el raciocinio, en la capacidad para reconocer un dilema ético y para determinar cuál es la manera más correcta de actuar en relación con nuestro sistema de valores y con las alternativas que poseemos, mientras que el juicio moral se limita a hacer valoraciones positivos y negativos en torno a acciones o conductas. Valores éticos fundamentales: verdad, responsabilidad, justicia y libertad. Si la sociedad cumpliera con estos valores éticos, sería la sociedad perfecta. Eso se debe a que tendríamos una convivencia sana y que seamos equitativos entre todos. La verdad es aquello que nos han inculcado desde muy pequeños. Desafortunadamente, con el paso del tiempo hay ocasiones en las que nos metemos en aprietos y esto hace que nosotros tengamos que elegir el camino fácil, que es la mentira. Esto sin importar que haya consecuencias en nuestro entorno, pero también nos perjudica a nosotros mismos como personas, ya que cuando una persona descubre que estamos mintiendo, pues desconfían de nosotros. La responsabilidad. La responsabilidad también es algo que nos han inculcado desde pequeño. Por ejemplo, cuidar nuestro lápiz, cuidar nuestros colores. Desafortunadamente no todos somos responsables y unos tienen que pagar pues los platos rotos de alguien más. Un ejemplo de ello es muy claro cuando hay que entregar tarea de un día terminado. Y cuando no lo hacemos, eso quiere decir que somos unas personas irresponsables y eso hace que nosotros tengamos una mala presentación de nuestra persona. Actualmente este valor se aprecia mucho ya que muy pocos lo tienen, al igual que la verdad. La justicia, la justicia pues cada región, cada estado, cada país tiene sus propias normas, sus leyes. Si una persona infringe a uno de estos, se le aplica lo que es el peso de la ley. Por ejemplo, un ladrón pues cuando roba, esto hace que pueda pasar un tiempo en prisión privándolo de su libertad. La libertad es un derecho que todos poseemos, ya que todos somos libres de decidir. Un ejemplo de eso sería decidir nuestra orientación sexual sin que las personas nos juzguen por tomar dicha decisión. En la sociedad actualmente eso es un tema pues que es algo delicado de tratar, ya que a veces las personas suelen discriminar a otras porque no piensan igual que ella, lo que les quita lo que es la libertad de expresión.
Los derechos humanos. Estos se denominan así a, valga la redundancia, derechos y libertades que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación y a la vivienda son algunos de ellos. Es importante hacer hincapié a dos puntos fundamentales de estos derechos. Número 1. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, o sea, salvo en determinadas situaciones debidas garantías procesales. Un ejemplo claro es restringir la libertad a alguien que cometió un delito. Número 2. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Esto quiere decir que son iguales para todas las personas sin distinción de raza, sexo, preferencia sexual, etc. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en el año 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, la lista de los 30 derechos humanos universales fundamentales. Significado y sentido del comportamiento ético. El significado del comportamiento ético de una persona consiste en la valoración que el individuo tiene sobre su propia dignidad. El sentido de esto radica en que según esta valoración sobre su propia dignidad personal, el sujeto respetará la dignidad de otros. Hablaremos sobre el ámbito personal y social. La ética en el ámbito personal se refiere a la valoración de la persona en sí misma, es decir, la autovaloración, al desarrollo de una conciencia sobre la propia dignidad personal, y esto determina la atención y el desarrollo de ciertos valores. La ética en el ámbito de la sociedad corresponde a los valores que nos formamos, aplicados en la forma de relacionarnos con el ámbito social. La ética en el ámbito académico. La ética académica es seguir una serie de reglas y normas que involucran a los profesores, a los alumnos, al personal docente y a los padres de familia, de forma directa o indirecta. Esto último es debido a que la familia es el núcleo en la base de la educación y en esta se forjan los principales valores, los cuales son respeto, tolerancia, honestidad, integridad, responsabilidad, lealtad, equidad, etc. La enseñanza que el profesor da a su alumno no solo transmite un cúmulo de conocimientos, sino una actitud ante la vida y sus semejantes. El trato de respeto entre profesor y alumno debe ser inseparable de su práctica educativa, sin importar si se trabaja con niños, jóvenes o adultos, y la mejor manera de conservarla es convertirla en un principio de nuestra vida cotidiana. La ética en este ámbito está reflejada en tres aspectos: alumno, maestro y ambiente. Estos tres puntos están unidos mutuamente entre sí, ya que en una escuela el alumno debe tener una buena formación ética para relacionarse con su entorno, tener sus valores bien formados para mantener una buena armonía con sus demás compañeros, maestros y ambiente. Debe existir un respeto entre todos para mantener un equilibrio ético. En este ámbito también podríamos incluir la forma en que vestimos, es decir, la imagen que damos a las demás personas. La ética en el ejercicio de la ciudadanía se refiere a los derechos esenciales como la libertad de expresión, de pensamiento, religiosa, los derechos políticos, colectivos y sociales, para compartir dentro de la comunidad y vivir de acuerdo a criterios aceptables para cada sociedad. El comportamiento ético para un ciudadano es comportarse acorde a las reglas y costumbres impuestos por la propia sociedad en que se vive, para así poder vivir en una mejor sociedad, en donde todos sean miembros de ella y en donde nadie diste de otra persona y la perjudique, para así poder ejercer el derecho de ciudadano. Por ejemplo, un asesino o un delincuente no tiene un comportamiento ético en la sociedad como ciudadano, porque no van con la sociedad, afectan a la correcta relación entre los ciudadanos y el Estado, nadan, por decirlo de alguna manera, contra la corriente y por consecuencia de este comportamiento debe ser castigado con cárcel, despojo del grado de ciudadano, etc.